Pues buenas tardes, y reitero lo que acaba de decir Federico Buyolo. Gracias por su asistencia. Bueno, lo que vamos a hacer, supongo Mercedes y yo, es hacer unas calas en el libro, ¿no? Unas calas de lectores, un poco utilizando el término o el concepto de Virginia Woolf, unas epifanías, unos momentos de vida que aparecen en el libro. Pero voy a empezar casi por el final, ¿no? El libro de Irene es un ensayo, y el ensayo es un género literario, como ustedes saben. Es decir, ¿por qué es un género literario? Porque el ensayo se salva, un ensayo literario se salva si está literariamente escrito. Y este está magistralmente escrito, por su ritmo, por la cadencia, por la cercanía, por la audacia en evitar todo tipo de hojarasca académica que detiene y suspende a veces al lector y que sigue ese libro. Uno de los aciertos del libro es sin duda su valor cronológico y ese interesante paralelismo capítulo a capítulo de las dos biografías relevantes que se presentan en él, ¿no? Y algo muy útil para cualquier lector del libro son las bibliografías, porque siempre cuando uno termina un libro como este, lleno de no solamente de interés, sino de curiosidad, pues lo que quiere buscar probablemente es obras de las autoras de las que se está hablando, ¿no? Y por lo tanto, desde el punto de vista editorial, también hay que felicitar a sus editores por incluir las bibliografías. La clave, en una modestísima opinión, por supuesto, pero la clave del libro es cómo sitúa Irene a las dos protagonistas de esta historia. Sobre todo, cómo las sitúa en su contexto familiar, en el literario, en el histórico y en lo que va a ser esa mágica confluencia que es el encuentro entre Victoria Ocampo y Virginia Woolf. Como les he dicho, voy a hacer unas escalas de la lectura, destacando, en opinión de un lector, como bien dijo su compatriota Borges, la mayor dignidad que uno puede tener, que decía más o menos, no lo cito de memoria, pero casi, que otros se jacten de lo que han escrito, porque yo me jacto de lo que he leído, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, uno escribe lo que puede, pero lee lo que le da la gana, que es muy distinto. Y por lo tanto uno como lector es casi omnipresente, como escritor es lo que puede ser, que a veces no es demasiado, ¿no? Y por lo tanto voy a hacer esas escalas como lector. Y además voy a subrayar ese concepto de Virginia Woolf que creó toda y que va a llegar hasta Cortázar, como se cuenta en el libro, que es ese concepto que tenían, que ella crea maravilloso, de lector común, ¿no? Es decir, que en el fondo es de lo que somos todos. Ese lector que lee por placer, que lee por buscar. En el fondo todo se resume en Cervantes, ¿no? Es decir, uno porque lee, pues fundamentalmente, salvo que sea un pedante, que los hay, uno lee por soñar una realidad mejor. El caso de Don Quijote es extraordinario, ¿no? Imagínense un hidalgo con una casa lamentable, en una España que empieza en una decadencia, en un pueblo de La Mancha, en verano, que hace un calor insoportable, y que no tiene mayor entretenimiento que los libros de caballería, ¿no? Es decir, soñar con pasajes de umbrías, verdosos, caballeros, damas, heroicidades, ahí en La Mancha, ¿no? Si ustedes han estado en La Mancha, se darán cuenta de la genialidad de Cervantes, ¿no? para hacer soñar a Don Quijote. Y el momento clave en el que probablemente estamos todos, por eso del lector común, es el momento tan emocionante del final, cuando Sancho se quijotiza. Hay un momento al principio que Sancho le dice, señor, tengo hambre. Y él le dice, metafísico, me dice Don Quijote, metafísico estás, Sancho. Y dice Sancho, es que tengo hambre, ¿no? Es decir, que eso que se cuenta en la novela extraordinariamente bien,
dicho de una manera un tanto obscena, pero ustedes me permitirán, porque lo descubrió el gran crítico ruso Bakhtin, la cultura de cintura para arriba y la cultura de cintura para abajo. Y es la primera vez en la historia de la literatura que dos personajes representan a la literatura de cintura para arriba y de cintura para abajo. Y el momento emocionante es cuando Sancho se quijotiza, y en la muerte de Don Quijote, Sancho, llorando prácticamente, le dice: no se preocupe, señor Don Quijote, que se va a poner bueno y vamos a salir los dos otra vez. Ese Sancho que están, mire, que no son molinos, que no son gigantes, que son molinos de viento, tal, al final lo único que desea es seguir soñando, ¿no? Entonces, ese sueño del lector común de leer por placer es lo que, como muy bien cuenta Irene, después se recoge, que es probablemente lo que crea Julio Cortázar con el lector activo, ¿no? Ese lector que busca también en la literatura no solamente conocimiento, información, comunicación, si ustedes quieren, sino que busca un placer que es, como bien dijo Borges con la literatura es un añadido a la vida, ¿no? Y lo mismo se podría decir, si uno pinta una rosa, no tiene esa rosa, tiene dos rosas. Esto es lo mismo. Yo creo que es otro acierto de cómo Irene ha sabido escribir un libro para ese lector común, es decir, para todos nosotros, para cualquiera que quiera acercarse a ello, ¿no? Les hablaba del contexto porque, claro, ellas, las dos, viven dramáticamente, una más que otra, todo hay que decirlo, las convulsiones de un siglo de asesinos, como ha sido el siglo XX, particularmente en Europa. Y que parece que no aprendemos, porque ya ven cómo está la cuestión en Ucrania, ¿no? Y la figura de Victoria Ocampo. Efectivamente, aquí hemos presentado hace poco una biografía de Victoria Ocampo y hemos presentado la correspondencia de Victoria Ocampo con Ortega y Gasset, que es abundante y curiosa, más allá de lo que uno podía pensar antes de conocerla, ¿no? En el primer caso es el Buenos Aires por situar una fecha, podría ser otra, pero pongamos el Buenos Aires de 1931, cuando Victoria crea la revista Sur. Bueno, se puede resumir el Buenos Aires de 1931 con lo que le responde André Malraux cuando viaja por primera vez a Buenos Aires y le preguntan, como nos han preguntado a todos, ¿qué le parece Buenos Aires? Y el Buenos Aires de 1931 para André Malraux es algo, da una definición. Yo creo que, Reina, lo citamos cuando tu libro de Lorca, ¿no? Que es, porque Malraux dice: Buenos Aires me parece la capital de un imperio que no existe. Es decir, la capital de un sitio, de un mundo fascinante, que no hay imperio, pero que es una ciudad para cualquier español, y sobre todo madrileño, que viajara a Buenos Aires en esas fechas, son los 50, en los 60, no voy a hablar ya del momento de la caída de Argentina, ¿no? Pero para un español madrileño que viajara en los 30, 40, 50, todos los exiliados que viajan a partir del 39, ¿no? Yo creo que la sensación que uno tenía cuando llegara a Buenos Aires era de agorafobia, es decir, de ahogarse, porque venía de lo que se definía aquí en Madrid como un poblazón manchego, ¿no? Y llegaba a una de las grandes ciudades del mundo, a una ciudad deslumbrante que era y son lo que la dejen ahora, porque vete a saber, pero que eran 5 ciudades en una, ¿no? 5 ciudades en una. Para los que hemos vivido allí, uno sabía que el barrio norte era París, que la City era Londres, que San Telmo, con el rastro en el fondo los domingos, era Lavapiés y era el centro de Madrid, que la Avenida de Mayo era la Gran Vía desde la Casa Rosada hasta el Congreso, y que La Boca era un barrio italiano, ¿no? Y eso, claro, bueno, por no entrar ya hacia el norte y a ese Villafroy y todo lo demás, que era también. Es decir, que claro, ¿y por qué cuento esto? Porque es que la figura de Victoria Ocampo, como la figura de Borges, probablemente el gran escritor, no en español, sino en general, de la segunda mitad del siglo XX, el que cambia la literatura prácticamente que se está haciendo hoy,
Solamente, nos dedicamos a la historia, solamente se pueden producir estos fenómenos en un contexto como ese. Es decir, en un contexto de una riqueza, no voy a decir económica, pero de una riqueza intelectual verdaderamente extraordinaria. Y de ahí viene la sentencia, la maravillosa frase de André Malraux, me parece, aunque, como bien cita Irene en el libro, también había esa cosa cuando llega el agasajo que le hacen al príncipe de Gales, y Julio Roca, vamos a ser benévolos, porque era el hijo, ¿no? Pero Julio Roca dice una cosa que para los que hemos vivido allí nos hacía siempre mucha gracia, ¿no? Porque viene a decir, sostiene que Argentina, desde el punto de vista económico, era, esto para el nacionalismo argentino no sé cómo le sentaría, pero dice, y cita textualmente Irene, dice Julio Roca, era una parte integrante del Imperio Británico, ¿no? Es decir, probablemente lo fuera, pero más las clases altas que la gente normal. Y en el caso de lo de Borges, ¿no? Cuando en el año 32 Victoria invita, pues claro, Victoria, uno de los grandes monumentos que le debe Argentina a Victoria Ocampo es que con su dinero, no con el dinero de todos, sino con su dinero, invita a lo más granado del mundo intelectual a Argentina. Y Argentina, pues había que viajar en barco, bueno, y nadie, no muchos querían ir. O sea, Virginia, por ejemplo, la invita y no va. No, entonces, el gran mérito de ella es que el repaso que hace Irene a todas las figuras, y que hoy ya es un clásico de la literatura en español, por lo menos, de las figuras que Victoria Ocampo invita a Argentina, es extraordinaria. Pero me voy a quedar con una de las frases del año 32, cuando llega a Argentina un gran escritor francés, que es Drieu de la Rochelle, que después va a devenir en fascista y digamos que se suicida después de la Segunda Guerra Mundial, porque sabe que no tiene tampoco, o que se suicida o que le fusilan, o sea, la alternativa era complicada para él, ¿no? Pero en el año 32, cuando todavía ni es fascista, pero sí es el gran escritor del Fuego Fatuo, por ejemplo, o de Gilles, ¿no? Le invita a Victoria, con buen criterio Victoria al invitarle, es una de las grandes figuras de la literatura francesa en ese momento, y Drieu de la Rochelle dice algo premonitorio, porque lo dicen en el 32. Y fíjense que hasta el año 64 Borges no es reconocido como una figura internacional y mundial, ¿eh? O sea, 32 años antes, esa persona que ha invitado a Victoria a Buenos Aires dice, cuando vuelve a París, dijo, Borges vale la pena el viaje. Es decir, él ha conocido a un Borges que Borges en ese momento ni siquiera ha publicado Historia Universal de la Infamia. La publica en el 36 y, como saben ustedes, con Bioy, del que yo fui gran amigo y me honra recordarlo, y comía con él en la Biela todos los sábados, almorzaba, ¿no? Borges, cuando escribió Historia Universal de la Infamia, recordaba de manera muy cachonda, dice, Historia Universal de la Infamia la publiqué en el año 36 y vendí 36 ejemplares, ¿no? Es decir, que era... bueno, sigo con esto de la contextualización, porque me parece muy importante y está muy bien hecho en el libro, y esto les advierto que es bastante complicado, ¿no? La relación de Bioy y tal. Es curioso que el primer libro que publica, fíjense las semejanzas, el primer libro que publica Sur, dentro no ya de la revista, sino como libro, es el libro que ha publicado Revista de Occidente y que se ha convertido en el bestseller de los libros que publicó Revista de Occidente antes de la Guerra Civil Española, que es El romancero gitano de Federico García Lorca. Y el primer libro que publica Victoria, se cuenta aquí en este espléndido ensayo de Irene, es precisamente El romancero gitano de la relación con Ortega. Ortega estaba, no me extraña, y eso tengo testimonios, o sea, no es que Ortega estaba fascinado con Victoria, pero yo creo que, si me permiten aquí, sin que nos oiga Ortega, estaba fascinado por más motivos que los propiamente literarios.
no voy a decir estaba enamorado porque es exagerado, pero estaba fascinado por Victoria. De hecho, el título de la revista Sur está sugerido por Ortega. Y si se dan cuenta, tiene un detalle muy divertido, ¿no? Y es que el título de la revista Sur es un título geográfico, como revista de Occidente. Cuando Victoria le está hablando, lo hemos visto en las cartas estas que les decía, ¿no? Cuando le está proponiendo que hacer una revista, porque la idea primera, como tú muy bien cuentas, es de Waldo Frank, ¿no? Que quieren hacer la gran revista de América que una el norte y el sur, ¿no? Pero, claro, ellos están en el sur, y el sur, al fin y al cabo, por mucho que dijera Mario Benedetti que el sur también existe, estaban en el sur. Y un poco como melindrosos ante esta idea del sur. Y Ortega le convence a Victoria de decir, no, todo lo contrario. Hay que reivindicar esa situación. Argentina es una sociedad literaria, intelectual, extraordinaria. La reforma que ha llevado ingenieros de la universidad que dura prácticamente hasta las crisis de los 60, una de las grandes universidades, de los sistemas universitarios más impresionantes que se habían creado, y claro, Ortega le fascina viniendo de esta España, ¿no? Y entonces le dice, no, hay que reivindicar, Victoria, tienes que reivindicar esa situación y colocar a Argentina como la estás colocando, si no en el centro del universo, por lo menos en uno de los pasajes y de las estancias esenciales del mundo intelectual occidental. Y por lo tanto titula al sur. Y de hecho, es tanto así que si ustedes recuerdan, la revista tiene una cruz que marca el sur, como diciendo, además reivindicándolo concienzudamente. Dice, no, estamos en el sur, pero esto de estar en el sur no significa que estemos fuera sino al revés, que vamos a meter el sur digamos, en lo que diría un Cursi ahora, en el relato internacional, ¿no? Y esta es otra de las cuestiones. Otra cuestión importante es esta cosa que dice Victoria, muy importante, porque es una discusión muy de la época que lamentablemente ha vuelto ahora, que nosotros pensábamos, algunos ingenuamente pensábamos, que después de la Segunda Guerra Mundial el nacionalismo y sobre todo el fundamentalismo religioso, pues que habían desaparecido, ¿no? Y estábamos tan tranquilos tomándonos una copa pensando, bueno, aquí ya esto se ha acabado, estos nacionalismos étnicos y animales pues no van a volver, y lamentablemente vuelven. En la época es una discusión que se da muy fuerte en México con un grupo que es exactamente el equivalente a, podríamos hacer un vértice, ¿no?, de generación del 27 en España, el grupo contemporáneos en México y el grupo sur en Argentina, ¿no? Y eso que además sería un poco una geografía extraordinaria de la literatura en español en el primer tercio del siglo XX. Bueno, pues en estos tres grupos también se da, si me permiten, el gran rollo aburrido, atorrante, insoportable de nacionalismo, cosmopolitismo. Lo que le lleva, y tú lo citas muy bien traído, a Victoria, ya un poco cansada de estos pesados de los nacionalistas, que como saben ustedes son los pesados, pues ella dice, porque claro, además el drama del nacionalista es que te acusa de extranjerizante, ¿no? Joder, ojalá. O sea, aquí, ojalá, pero vamos, extranjerizantes, y los extranjerizantes traen progreso, libertad, derechos humanos, sanidad, o sea, bueno, y ella contesta muy bien, dice, yo no soy extranjerizante, soy anexionista, que es casi es un programa político, ¿no?, si ustedes quieren, ¿no? Hay otra cuestión también importante en el libro, que esto recorre todo el libro, que es lo que otro gran exiliado español en Argentina, del que también tuve la suerte de ser muy amigo, era el gran escritor y ensayista Francisco Ayala, ¿no? Ya saben que se exilió a Argentina, que creó otra gran revista que se llamaba Realidad, no nos conocen, una gran revista que se publica en Argentina hasta que llega Perón y se va a Puerto Rico, pero Ayala siempre me contó que la gran revolución del siglo XX no había sido la mexicana, que es la primera, porque termina con un partido único, eso que Vargas Llosa llamó perfectamente la dictadura perfecta. No había sido la revolución rusa, que terminó como Rosario la Aurora en noviembre del 89 con la caída del muro y con el desastre que ahora significa
la antigua Unión Soviética, sino que para Francisco Ayala, sociólogo también, la gran revolución del siglo XX, que yo creo que ahora se está culminando, fue la revolución de las mujeres. Y aquí hay un momento muy importante que trae Irene para recordarnos esto, ¿no? Que es cómo Victoria empieza a vivir por ella misma con su dinero. Y dice, fue a partir del éxito de sus libros cuando pudo comprobar con satisfacción que ganaba más dinero que su marido. Esto es muy importante. Para el marido no, pero para Victoria sí. Es decir, para Virginia, perdón, para Virginia Woolf, ¿no? Es decir, porque eso relata, primero con una habitación propia del año 29 también, es dos hechos muy importantes. Que la mujer tiene que tener también sus ámbitos privados e íntimos, y que ella está teniendo cierto éxito haciendo lo que ella quiere hacer, no lo que otros quieren que haga, ¿no? Ese es el gran drama que cuentas muy bien entre Silvina y Victoria, ¿no? Como el primer matrimonio de Victoria es un desastre porque viene un poco forzado, y como el matrimonio de Silvina es maravilloso porque, bueno, se casan después de estar viviendo juntos y no tienen ninguna fuerza ni ninguna imposición por parte de la familia, ¿no? Y es importante también en el libro cómo Irene rescata la figura de Silvina. Silvina es una mujer extraordinaria que está un poco, fíjense que hoy todavía ella con su marido, con Bioy y con Borges, en el año 40 publican hoy un libro que es clásico, que es una referencia esencial en cualquier bibliografía que trate de ese género, que es la antología de la literatura fantástica, ¿no? Que la publican Borges, Bioy y Silvina Ocampo, y a veces se olvida de la figura de Silvina, que además era una cuentista estupenda del género fantástico, más que Bioy en ese sentido, y a mí alguno ya me confesó que les gustaba más que Bioy la propia Silvina, pero que estaba un poco opacada por esas dos figuras inmensas, ¿no? Por otra parte, que eran muy distintos pero muy complementarios, que eran Borges y Bioy Casares, ¿no? Ya termino, no se preocupen, pero por las cuestiones que va relatando el libro, por ejemplo, la parte de la historia, ¿no? La parte de la historia en la que tenemos algo que para mí es muy, muy importante, ¿no? Dice, entre las figuras del pasado que parecen posar para la posteridad y la joven que se inicia en el periodismo, se instalan temores y suspicacias que se juegan en el resbaladizo terreno del reconocimiento y no dejan de puntualizar la brecha de clase, ¿no? Porque dice Victoria, no me extrañaría llegar a convertirme en uno de esos autores póstumos que se consultan para cierto tipo de fenómenos locales. No es así, no ha sido así, gracias a Dios, o gracias a gentes como Irene, que están reivindicando precisamente eso. Un capítulo curioso es el viaje que hace Victoria y su entrevista con Mussolini. Si se descontextualiza esto, y ahora estamos viviendo tiempos terribles, porque estamos cayendo en una de las mayores canalladas que se puede hacer a los estudios históricos, que es el anacronismo, que ustedes saben que es juzgar con la mentalidad de hoy los hechos del pasado. Esto es una canallada, porque entonces, si siguiéramos por ahí, todos los judíos habrían ido de Alemania en enero del 33, pero es que nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Como nosotros no sabemos ahora. Como bien decía Cortázar, en el fondo estamos dentro de un bosque, no vemos el día a día, ¿no? Y ella se entrevista y va a ir cambiando de opinión, porque Mussolini, que debía tener una personalidad muy, muy fuerte, le deja un poco. Ella después va cambiando cuando ya se da cuenta de lo que va siendo el fascismo, su alianza con el nazismo, el carácter profundamente democrático y liberal y anglosajón, en el fondo, de Victoria Ocampo, como todos los del grupo de lo que se llamó, ya saben que en Buenos Aires estaban divididos dos grupos literarios, que era el grupo de Florida y el grupo de Boedo. El grupo de Florida con Borges, Bioy, Mallea, Girondo también, y el grupo de Boedo, sobre todo capitaneado por este escritor
Es que, no, Marechal no, el que viajó por España, hombre, que, bueno, ahora se lo diré, que está, y que eran por los dos barrios, unos porque se reunían en una confitería de la calle Florida, que en ese momento era la más elegante, hoy no, de Buenos Aires, y los otros porque se reunían en un barrio muy popular como era Boedo, ¿no? Pero en el fondo es curioso porque aquí tuvimos un seminario sobre, tenemos de historia del siglo XX, y hubo una ponencia muy interesante de la recepción de Mussolini en Estados Unidos, ¿no? En los años en los que está Victoria entrevistándose con él. Y la visión que se tiene en Estados Unidos de Mussolini no es la que se va a tener después con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay amplios sectores de la sociedad norteamericana que ven que eso es una nueva Italia, y eso está muy bien relatado también. Irene, enhorabuena, porque esto es un tema muy complejo y está muy bien contado ese camino que hace Victoria en el fondo. Victoria, yo creo que si hay una definición que la clava, es la que nos trae Irene, que recupera, ¿no? Dice, de Victoria, dice, no tengo pasta de académica ni de diplomática, soy una autodidacta, francotiradora en el terreno de las letras. Sí, pero una francotiradora que apuntaba perfectamente, porque es que lo que hace es acertar con todo lo que toca. No les quiero seguir, tengo muchísimas más notas. Por ejemplo, cuando se escribe un cuarto propio, de una habitación propia de Virginia Woolf, dice, ¿qué pasará dentro de 100 años? Bueno, podemos verlo, lo que está pasando dentro de 100 años. Una cosa que le fascina a Victoria de Virginia, y tú cuentas, es cómo se puede escribir, y no hay que hacer solo ficción, que se puede escribir autobiografía, crónica de viajes, ensayo, y sobre todo el ensayo de Victoria, que es al estilo de Montaigne, ¿no? Que es hablo de mí para hablar de todo lo demás, ¿no? Bueno, la relación también curiosa, he dicho contemporáneo, generación del 27, Grupo Sur, pero en Inglaterra es evidente con el grupo de Bloomsbury, es más que evidente, y sobre todo en la biografía del grupo que escribió Leon Edel se ve perfectamente. La literatura y el antifascismo, la foto de Giselle Freund, sí, que va a crear, bueno, eso lo podemos ver, un malentendido. Y yo voy a terminar, bueno, ha habido una cosa que Stefan Zweig, los suicidios de Stefan Zweig y de Virginia son el mismo. Es decir, los dos se suicidan por el temor de que los nazis lleguen. Virginia con más razón que Zweig, si me permiten, y Zweig me perdona, porque joder, es que los están masacrando y están a punto de entrar, y si no es por Churchill con sangre, sudor y lágrimas, y aquello tan extraordinario de lucharemos en las playas, lucharemos en las plazas, lucharemos en las calles, lucharemos tal, que se levanta y salva prácticamente. Churchill no salva a Inglaterra, Churchill salva a Europa prácticamente, porque toda Europa es un conjunto de fascismos. O sea, esto es como, si recuerdan los cómics de Asterix, cuando toda Europa es el Imperio Romano y solamente queda una pequeña población al norte de Francia, ¿no?, donde están los galos. Pues prácticamente, si ustedes quieren, hacemos el recorrido de Occidente a Oriente, en Europa 1940, por ejemplo, ¿no? Miren, Portugal, dictadura fascista. España, dictadura fascista. Francia, la mitad con Vichy. Los franceses ahora, en fin, ¿no?, les queremos, pero que acepten lo que era, ¿no? La mitad por ser benévolos, ¿no? Italia fascista, Francia fascista, Rumanía fascista, Bulgaria fascista, Grecia con la dictadura del general Metaxas fascista, y solamente queda una isla que iba a resistir, que había resistido a César, que había resistido a Napoleón, que había resistido a Felipe II y que iba a resistir a Hitler, y que a partir de ahí, y eso yo creo que es algo. Entonces ese suicidio, y el de Freud, fíjate, leyendo el libro ahora, cuando Stefan Zweig va al Pen Club de 1939 en Buenos Aires, hay una película que lo cuenta, por cierto, reciente. Yo creo que ahora el suicidio de Stefan Zweig
porque hombre, que llegaran los nazis a Brasil ya era jodido, en fin. Era un depresivo crónico. Sí, no, ¿sabes qué es? Yo creo, y tú lo conoces mejor que yo, que conoces muy bien la literatura centroeuropea, yo creo que es porque se suicida haciendo alusión a su libro El mundo de ayer. Es decir, el mundo de ayer ya no existe, y por lo tanto esto no tiene mayor sentido, ¿no? Y termino con una cuestión de Ortega. Ortega viaja por primera vez en 1916 a Buenos Aires. Es cuando ve ese país, se queda bravo, claro, escribe la biografía, bueno, y sobre todo le dice una cosa a los argentinos muy curiosa, dice, argentinos a las cosas, ¿no? Vamos a ponernos a ustedes son una gran nación y ustedes tienen que ponerse a las cosas, déjense ya de tal. Bueno, vuelve, el viaje en el 16 es muy peligroso porque está la Primera Guerra Mundial. O sea, y pasar el Atlántico no era fácil, por mucho que España fuera neutral, pero ahí bombardeaban lo que pillaban. Vuelve en el 28 y vuelve lógicamente en el 39. En el 39 vuelve, en el 16 ha ido en primera, en el 28 ha ido en primera y en el 39 va en tercera, en segunda, tipo Titanic, y se lo paga Victoria, porque ha empezado la Segunda Guerra Mundial. Y aquí no hay Dios que pague derechos de autor. Y Ortega no tiene un duro. O sea, entonces es Victoria quien paga los pasajes de él, de Rosa Espotorno, su mujer, y de Soledad, su hija, que son los tres que se van a vivir a la calle Quintana en el barrio norte. Pero lo que me contó Soledad Ortega es muy impresionante, porque le había contado Victoria Ocampo, porque Victoria, después de la muerte de Ortega en el 55, se hace muy amiga de Soledad, ¿no? que fue quien creó esta fundación. Y me contó Soledad una vez, pues yo también la invité a Soledad a Buenos Aires cuando estaba allí, y me contó cómo Victoria le había contado que la primera vez que ellos en casa hablaban en francés, en inglés, ¿no? Porque ellos pensaban que el español era un idioma de mucamas y que por lo tanto eso no era tal. Y le confesó Victoria a Soledad, es decir, la primera vez que, después de oír a tu padre en una conferencia en Buenos Aires, me di cuenta que el español también servía para pensar. Y es algo bastante conmovedor, por otra parte, ¿no? Y emocionante, ¿no? Dijo, escuché a tu padre, no sé si dio la conferencia, creo que era esta Sansinena en Los Amigos del Arte, y se quedó muy impresionada, y a partir de ahí, en ese momento, la relación con los dos, ella viene después a España. Tal. Resumiendo, miren, cuando presentamos un libro, sobre todo es fundamentalmente porque nos lo hemos pasado bien leyéndolo, y además si es un gran libro como es este, de dos figuras formidables, ¿no? Muy distintas, pero también muy complementarias, ¿no? Y que reivindican algo muy importante para la mujer. Pero también cuando presentamos un libro para que ustedes lo compren. Y si además de comprarlo lo leen, no se imaginan la ilusión que nos pueden hacer a los que lo presentamos y a quien lo ha escrito. Muchas gracias. Aquí sin micrófono, ¿no? ¿Se oye todo? Sí. No, el micrófono está aquí, o sea que se oye perfectamente. Vale. Bueno, siempre me toca lo mismo, Fernando, hablar después de Fernando, que es una faena. Porque no digas eso, que es mentira. Lo ha definido muy bien el libro. A ver, estoy buscando mentalmente temas que se hayan quedado un poco... Yo quería hacer, bueno, primero, gracias a la Fundación por organizarlo, a Federico Bugliolo. A Iván, que está con nosotros. A Iván, Dios mío. A Iván, Federico, también muchas gracias Irene, porque tú tienes que venir transatlánticamente. Irene es una ensayista fantástica y vamos a referirnos que es la gran biógrafa de Virginia Woolf, 900 páginas en Taurus, que es una editorial maravillosa, está por allí la editora, y tercera edición. Y este libro, entonces vamos a pasar a este libro. Eres una gran ensayista, esto no es ya ningún secreto para tus lectores. Das mucha información precisa y pertinente, no, como ha dicho Sinor Jarasca,
pero además muy bellamente presentado, con unas citas escogidas absolutamente fundamentales. Tenemos subrayado Fernando y yo todo el libro, y es esa mezcla de erudición y de lectura placentera. Esto es muy raro en el mundo académico del cual tú vienes, que a veces la aridez, ¿no? La aridez de los textos de personas que saben absolutamente todo, pero que cuesta avanzar, ¿no? Se atraganta un poco. Yo he leído mucho, sobre todo a los ensayistas franceses, que son maravillosos, para que engañarnos, vengan del mundo que vengan, del mundo académico, menos académico. La escritura, que claro es la patria del ensayo, de Montaigne, que se cita en el libro que le aconsejan a Victoria, póngase a hablar de lo que ve, de la vida, de sus contemporáneos, y a través de eso se trasciende el mundo, a través del yo. Entonces, de aquí elogiar la labor de ensayista de Irene, que no es que se le augure un gran futuro, es que ya lo es el presente. Entonces, quería felicitar, porque voy a ir un poco rápido para pasar la palabra a Irene, la elección del tema. A mí siempre me han fascinado las parejas de amigos, seamos sinceros, no de un par de amigos que se reúnan en un bar, sino de personas trascendentales en su época. Hubo un momento que pensé hacer un volumen reuniendo estas parejas que me habían deslumbrado, porque es muy, muy fácil, pues las historias de amor, Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Es que las historias de amistad, cómo se influyen, cómo le dan sentido uno a otro al trabajo, a la vida, a los contemporáneos. El comentario ellas dos viven, como ha dicho Fernando, el mundo más turbulento que se pueda imaginar, las dos guerras, es alucinante, y sobre todo la segunda, que bueno, para qué extendernos. Hacen de cuento la sabiduría, la inteligencia, la percepción, la intuición de Victoria es que sabe que tiene que ser un nexo entre los dos continentes, que no es por nada. Yo, cuando te estaba escuchando, Fernando, en realidad ellas construyen una revista Occidente privada, son el nexo de Occidente. Ahora a lo mejor no es políticamente correcto insistir en el tema de Occidente, pero bueno, ¿quién hacía entonces el nexo con África o con India o con China? Ellas ponen en relación Europa con las Américas, para decirlo en plan amplio. El personaje de Victoria es fascinante, que lo he conocido gracias a ti en profundidad. Yo conocía la labor de Sur. Por cierto, que tu libro es también la historia de las grandes revistas de esa época. Grupo Sur, Grupo Bloomsbury, las revistas, Dios mío, la revista Sur, revista Occidente, Lettres Françaises, que tú mencionas, colaboraba todo el mundo, todos los opositores al nazismo en el exilio, que eran todos, Mauriac, La Rochelle, todos. Son revistas que reúnen míticas. Bueno, aquí los que hayan hecho tesis doctorales referido a las revistas de las épocas, reunían todo. Ahora está muy disperso, y entonces los intelectuales pues se reúnen, pues, en festivales, en encuentros, así, y las revistas tienen menos peso, pero en aquella época marcaban la pauta, y como bien has dicho, Fernando, qué intuición tenía esta mujer para ir de francotiradora, pero vamos, no se desviaba ni un milímetro. Qué barbaridad. Bueno, este es el elogio de Victoria, pero también quería hacer el elogio de la elección del tema. El tema es prodigioso, claro, son dos mujeres que marcan el sentido de una época, la revolución que traen consigo. Hablas muy bien de los antecedentes familiares, padres intelectuales
que coartaban la libertad. Esto es porque nos pensamos que son estos padres toscos, de poca cultura. No, cuidadito con esto, porque venía Virginia, imagínate, del ambiente, pero poco valorado el trabajo personal de cada una de las hijas. Entonces, el tema de la amistad, sí que me iba desviando. Yo tuve la intuición la primera vez que un amigo, profesor en París, me regaló el libro de Gershom Scholem sobre Walter Benjamin. No sé por qué miro a Lieberman cuando hablo de Walter Benjamin. Bueno, y el título, bueno, el libro es lo he regalado cantidad de veces. El título, Historia de una amistad, es maravilloso. Historia de una amistad. Luego empecé a hacer como una pequeña colección de volúmenes que hablaban de, bueno, la amistad de Montaigne con Etienne de la Boétie. Bueno, es solo la parte que le dedica a la amistad en los ensayos, que se lo dedica especialmente a Etienne de la Boétie, es maravilloso. Es esto de encontrar, ellos lo dicen en Montaigne, el opuesto perfecto, no el igual, el opuesto perfecto, con el que intercambiar el interlocutor, que da sentido preciso, pero no con una cosa uniforme y tal, sino esta oposición, uno siendo él, la frase porque era él y porque era yo. Esto lo dice Montaigne, porque era él y porque era yo, sin cambiar, cada uno con su diferencia y cada uno con su precisa personalidad. Es un tema fantástico, quiere decir que siempre, y luego está en la correspondencia estupenda de Hannah Arendt con Mary McCarthy, que claro, otra historia de amistad de mujeres que marcan épocas. En el caso del libro de Irene, claro, es que en cada continente hacen, y luego, nada, porque le voy a dejar la palabra a Irene. Hay otra cosa que me fascina, que es esta mezcla, has hablado de nacionalismo y cosmopolitismo, esta mezcla fantástica que tiene Victoria entre ella, su pasión era conocer a sus escritores y escritoras preferidas e invitarlos a Argentina. Claro. Entonces esto es fascinante, porque era a la vez que quería conocer, y lo consigue, José Caillois, bueno, una cantidad de conectar con lo más excelso de la época, que esto es impresionante, pero traerlos a Argentina. Esto me ha emocionado mucho del libro, porque no renunciaba a decir, no, es que usted tiene que venir, y la insistencia en el paisaje. Ella quería enseñar esos paisajes, dice, no solo a los extranjeros, sino a los mismos argentinos que no conocen bien La Pampa. Y bueno, tenía apuntado algunas citas, sí, pero bueno, es esa que conecta con Ortega, con lo de La Pampa. Y luego hay otra cosa también que me ha emocionado bastante, claro, el personaje entre mundos de la cultura, que es complicado para sus contemporáneos de asimilar. Victoria Ocampo era una empresaria, estimulaba a los contemporáneos suyos, pero a veces hay un encuentro en la revista que cuenta Silvia Molloy, ¿cómo decís? ¿Molloy o Molloy? Molloy. Que cuenta que ella está buscando un libro que ha desaparecido y está echando la bronca, y entonces tú comentas, era ese problema de que la tenían asimilada como mecenas, pagafantas, era la mecenas que pagaba, que inducía a tantos a escribir, que organizaba, pero que era un actor cultural, era una protagonista.
Y ahí sí. Sur, comenta Irene, Sur actuaba como un teatro de operaciones culturales en el que la dueña disputaba protagonismo con quienes aceptaban verla como mecenas, pero no como una igual. Es increíble. Esto también, bueno, mujer de gran personalidad, no es que le faltara la autoestima, pero debía ser un punto de doloroso verla como la jefa y basta, no como a una igual. Es increíble. Bueno, y ahora dejamos hablar. Desde luego, muy bien. Bueno, aquí hay tanto que cada cosa que decía Fernando me disparaba un montón de situaciones, y lo mismo Mercedes. Primero quiero agradecerles a Fernando y a Mercedes, ¿cómo más cerquita? Sí, que me dicen que está un poco... Quería agradecerles. Fernando estuvo en Buenos Aires como agregado cultural en el año 94, se hacía... 81. No, pero tú estuviste cuando se hizo en el ICI también. Yo estuve en el 84. Bueno, y cuando se hizo en el ICI, lo de Cortázar. No, ahí no estuve. ¿No estuviste? No llegué hasta, ojalá. Bueno, entonces lo hablamos de eso. Lo hablamos. Entonces, era como que cuando comenzamos a hablar, veíamos todas estas cosas en común, y que justamente en el 94, cuando se hace en el ICI, en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, un homenaje a Cortázar, en la Argentina se decía ¿por qué Cortázar? Y lo hizo el ICI y lo hizo la Fundación del Banco Mercantil, sí. Y la gente hacía filas y filas para ver las muestras y para ver todo lo que se hizo sobre Cortázar. Entonces ahí es el lector común, es el lector que parece que siempre está en desaparición, pero que de repente aparece. Al menos en el 94 sucedió con Cortázar. Entonces me encanta que lo hayas traído a Cortázar. De todo lo que hablamos aquí, de todo lo que se dice en el libro y de las cuestiones que fueron surgiendo, a mí lo que me surge es el tema de los matices, ¿no? El tema de los matices, que es lo que se pierde en ciertos momentos. Porque, por ejemplo, Hitler, Mussolini, al principio mismo el Churchill lo veían como líderes populares, ¿no? Entonces se deja el avance de ciertas situaciones hasta que esas situaciones ya son inmanejables y no sucede lo que se pensaba desde una visión o descuidada o optimista o como quieran llamarla. Cuando Victoria Ocampo viene a Europa y va con Maya a verlo a Mussolini se lo veía, se lo quería ver todavía como un líder popular, y entonces ella le escribe a Waldo Frank una carta, y esto está en el libro, ¿no? Está en el libro, sí. Entonces, después de verlo a Mussolini, va a Londres y conoce por primera vez a su admiradísima Virginia Woolf, que la admiraba desde hacía muchísimo. Y cuando habla con Virginia Woolf, el marido judío, Leonard Woolf, del Partido Laborista, creo que le pintan una situación de lo que se venía en Europa que ella no había visto. Entonces le vuelve a escribir a Waldo Frank, y Waldo Frank le dice, ¡ay, qué alivio! Waldo Frank, de origen judío también, norteamericano, dice, ¡qué alivio! Porque en su carta anterior a mí, no me parecía que usted se estaba dando cuenta de las cosas, y lo que me dio fue Virginia Woolf. Entonces, el tema de los matices, de los cambios, de los blancos y negros, ¿no? Como, por ejemplo, Sur tiene muchísima relevancia. Sur hace que Borges sea conocido, realmente. Todo por esta fascinación de Victoria por ciertos escritores, por llevarlos a la Argentina. Ahora, después hay con Victoria siempre como un desagradecimiento. Y siempre, ahora está muy valorada, y con razón, Silvina. Pero siempre es la escritora más valorada, Silvina, también porque es escritora de ficción. En cambio, Victoria, que usó la primera persona del singular, el yo, para contar lo que ella pensaba, siendo además autodidacta, y es muy difícil todavía, digamos, de aguantar. Entonces, creo que
A mí me apasionó esta mujer que realmente deja su fortuna en esta, digamos que la pasó muy bien, lo disfrutó muchísimo, pero es verdad también que dejó todo. Por eso mismo, dentro de su misma clase social también era criticada. O sea, hay familiares que la llamaban tilinga porque quería ver a estos escritores. ¿Qué importa de estos escritores? ¿Qué está haciendo esta mujer con la fortuna? Las dos sufren la crítica del snobismo, ¿no? Las dos sufren las críticas del snobismo. Las dos escriben sobre ser snob, Virginia Woolf y Victoria Ocampo. Las dos son autodidactas. Virginia habla del outsider y Victoria, como bien dijo Fernando, dice que es una francotiradora en el mundo de las letras, ¿no? Entonces a mí me encanta todo eso. Y porque algo que dijiste que te agradezco, el tema de la no aridez en lo académico. Tal vez como yo vengo primero del periodismo cultural y me encanta la difusión, entonces trato de que trabajos de investigación que me llevan realmente muchísimos años trasladen al lector esa pasión que tengo por la escritura. Ahora tengo un libro nuevo que no voy a decir qué es, que está larguísimo y voy a tener un grave problema con ese libro porque no lo quiero cortar. Y he trabajado muchísimos años en ese libro. Y creo que cuando el lector toma eso y lo disfruta, es lo mejor que me puede pasar. Por eso estoy tan feliz con esta biografía de Virginia Woolf editada por Taurus que va por la 3ª edición, porque pasó eso. Y algo que dijo Fernando, el tema de la cronología, que también se repite en este libro. Yo creo que a veces es muy importante la cronología, porque nos va permitiendo ver ciertas evoluciones en el tiempo. Entonces, si yo tomo por temas, a una persona por temas, es muy distinto que si la tomo en cronología y en contexto todo el tiempo. Entonces, como vengo del periodismo cultural y tengo una maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural y después Letras, entonces todo eso para mí hace que mi forma de escribir sea esta, ¿no? Que es la forma de comunicar. Y por eso mismo llegué a hacer una obra de teatro finalmente, que aquí está. Bueno, sobre la relación de Virginia Woolf y Victoria Ocampo, ¿no? Porque creo que es la manera de comunicar, que es con las palabras de ellas. Yo también trabajo mucho con la cita y con lo que porque cada ellas uno se vieron dice. Pocas veces, Claro, dice se en el vieron libro. pocas veces. Y además, otra cosa, el Pero tema una de la amistad, ¿no? Al final, por ejemplo, en Florida y Boedo se peleaban bastante y después eran amigos. Bueno, el Boedo ya me acuerdo, era Roberto Al. Roberto Al era el jefe de Boedo, claro. y de Florida era Victoria y Borges. Después había enfrentamientos, pero después había también amistades que también pasaban por ahí. Entonces, el tema siempre de las grietas, ¿no? Que también nos afectan tanto en lo político y todo esto. Pero tú citas el momento de la foto famosa, la de Freud, la foto que ella llega a la casa, que hoy nos parecería muy normal una amiga que llega a tu casa, pero la ofensa de Virginia cita una cosa interesante, Irene, de Virginia, ¿no? Y es cuando dice, es que a un autor hay que conocer, lo que importa a un autor es la obra, no la vida, ni las fotos, ni lo que sería hoy, en estos momentos tan patéticos que estamos viviendo, el famoseo y el postureo. Eso, bueno, a ella incluso se enfada y dice, yo no quiero que me hagan una foto. Es el debate de Proust, hay un tema de la foto. Que no quieren que los escritores sean biografiados y es contra Saint-Exupéry cuando escribe son... Claro. Esto es un debate que tienen todas las épocas. Sí, que lo podemos seguir debatiendo porque también los biógrafos. Pero, a ver, Virginia Woolf iba a recibir a Victoria Ocampo. Victoria va en taxi, se encuentra con Giselle Freund, la fotógrafa, le dice, ay, venga, pero Giselle Freund le había pedido a Virginia Woolf ser fotografiada y Virginia había dicho que no. Y Victoria la lleva. Eso es verdad que es un poco intrusivo. Victoria no dice si Giselle Freund le dijo, mira que no quiso que la fotografía. Y entra en la casa. Y se produce este malentendido. En las amistades también hay malentendidos. O sea, por eso estoy hablando siempre de los matices. Porque si no, no eran amigas. Porque Virginia Woolf en las cartas ironizaba y la llamaba la baronesa Ocampo.
Pero Con Virginia K. Woolf ironizaba con todo el mundo. Entonces, y era gran amiga de Evita, Hombre, ironizaba. Entonces, a veces se han leído y las cosas. además las grandes amistades tienen altibajo. No, Claro, ironizaban tanto que al pobre T.S. Eliot, que estaban con ellos, con el grupo y tal, se cachondeaban de él cuando él se convierte al catolicismo y le decían, allí en Chelsea, le decían, oye Tom, y cuando te arrodillas, ¿qué sientes? Y tal, como riéndose, ¿sabes? O sea, que, No, sí, bueno, era ironizaban gente muy continuamente. tremenda y muy Entre dada ellos, a la ¿no? correspondencia, y en la correspondencia había que mostrar que era brillante. Y eso era a costa del tercero, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las fotos? Pasan los años y yo creo que Victoria se dio cuenta de lo que pasaba, porque Virginia fue una mujer muy bella. En su juventud la han comparado con los mármoles de Elgin, pero se sentía mal de mayor, se sentía mal, y eso está en sus diarios y su imagen. Entonces, que le aparezca con una depresión que tenía tremenda, por lo que se ven las fotos esas de desorden alimentario, probablemente tenía esos problemas, y entonces, bueno, luego dice Giselle Freud en sus memorias que cuando la recibió para las fotos estuvo simpatiquísima Virginia. Leonard Woolf siempre agradeció las fotos porque además son las únicas fotos en color que hay de las dos. Muy bonito, ¿no? Bueno, y entonces no sé qué diría Virginia y Victoria acerca de los collages que introduje. No hemos comentado que la edición es que hay que preciosa. citarlos, que hay que citarlos. Es preciosa porque está... No, es que es como la imagen plástica del encuentro. Bueno, y tengo que agradecer para ello a mi editora Carolina Genovese, que es la editora de este libro, que yo tenía un texto muy pequeño y ella me dijo, no, haces un texto mucho más largo y entonces vamos a poner los collages. Y aquí están... Son muy modernos. Bueno, es que esta es la Este foto es que le precioso, hubiera me encanta. gustado a Victoria, es en la biblioteca aquí estamos en la biblioteca de Ortega. Bueno, esta es la biblioteca de los libros de Ortega, ¿no? Esta es la de Victoria Ocampo y está con Virginia, o sea, como que Virginia viajó, al menos en el collage viajó a conocer Villa Ocampo. Y luego está el tema de las mariposas, mucho, que es las famosas mariposas que para mí se han interpretado muy mal, el regalo de... Eso viene de lo de Hobson, ¿no? Claro, Virginia Woolf leía a Hudson. Todo el mundo leía a Hudson. Maravilloso, ¿no? Y claro, y entonces además leía Darwin, el padre había sido conocido, y se imaginaba las pampas como una tierra de mariposas. Entonces Virginia habló muchísimo de eso con Victoria, habló de eso en las cartas, y una vez Victoria le mandó una caja de mariposas. Y han dicho que ese regalo no era muy pertinente, y en realidad es sumamente pertinente porque de lo único que hablaban eran de mariposas, y además Virginia Woolf cazaba mariposas cuando era joven, que se une a Nabokov, coleccionaba cazadores de mariposas con Nabokov. Aquí está en la pampa, este es un campo, Este es las precioso. mariposas, pero no, yo quiero mostrarles uno a ver si lo encuentro. Y ese momento en que se presenta Victoria con un traje un tanto estrafalario. Sí. Claro. Que fue un poco para subrayar el exotismo. Bueno, aquí tengo dos, mira. Valerie, que es Victoria cuando viene muy rica con su marido en luna de miel, viviendo con su fortuna, y ese afán que tenía por Europa, que luego va también a cambiar un poco, porque primero en los argentinos, y lo que les dice Ortega es, la pampa, que no hay nada, el vacío de la pampa, y después ella va a empezar a encontrar la belleza, y entonces justamente con Paul Valéry, dice, no, este hombre no apreciaría la belleza sudamericana, ¿no? Como que ella sí tiene que apreciar lo europeo, pero a ver si el europeo... Pero dice esa frase preciosa, perdón, siendo mujer, se entiende mucho,
con Valerie, dice, callé mucho con él. Claro. Es impresionante. No le podía hablar de las escritoras inglesas que le gustaban también. Hay que callar a veces con los hombres, o había que callar. Era un momento que sí, los Sí, conocía sí, todos, pero esto de situarse en el mismo plano todavía seguía siendo reservado para... Sí, claro que lo era. Y este es el collage que decía Fernando, porque cuando Victoria va a comer a casa de Virginia, dice que fue vestida con un traje de medialunas para parecer una sirena, de medialunas plateadas, lo más parecido a la mitad pez de toda sirena respetable. Porque sabía del imaginario de Virginia, que venía de Darwin, que había dicho que las mujeres argentinas eran como sirenas, y Virginia a su vez tenía, la vez que se conocieron en la exposición de Man Ray, un sombrero de plumas. Entonces acá hice ese encuentro, y atrás es una obra de, aquí están las especialistas en arte, es una obra de Vanessa Bell, de la hermana de Virginia Woolf. Y tal vez uno de los que más cariño le tengo es este, que es un cuadro muy famoso en Argentina, que es El regreso del malón, donde lo que puse a Victoria y a Virginia sería la cautiva, ¿no? Invertí eso, de llevar a Virginia hasta Buenos Aires. Y Montaigne, Montaigne, muchas gracias, que aquí salió tanto, que curiosamente también en el libro hablo mucho de las relaciones amorosas, ¿no? de Virginia, de Victoria, y cómo Montaigne era uno de los escritores favoritos de Leonard Woolf, y curiosamente el amante de Victorio Campo, de Martínez, de Martínez. Así que enhorabuena. 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 Sí, no, desde luego, si queréis. Si queréis a alguien intervenir. Preguntar, porque ya veis que nosotros tenemos. Que os hayáis leído el libro. Tenemos historia para rato. Hay también otro momento, mira, un momento brillante del libro. Gracias. Entre muchos, pero uno que quiero subrayarte, que es, ¿no? El que ya lo has hablado, que subrayó su desagrado por dejarse fotografiar en color, se debía a que odiaba que la personalidad o la imagen del escritor se impusiera a su obra, que ahora lo estamos viviendo con toda esta atrocidad de la cancelación, ¿no? Y esto de Picasso y todo lo demás, como la persona que nos interesa francamente poco supera a la obra, que es lo que verdaderamente nos interesa. Los que hemos tenido la suerte de relacionarnos con muchos escritores y escritoras, pues te puedes encontrar el caso, y a ustedes les habrá pasado seguro también, espero, de encontrarte con un escritor o una escritora que admiras profundamente, que casi eres un devoto de sus libros y que no te irías a tomar una cerveza con ellos ni borracho, porque son gente que no te interesa nada. Es decir, que es eso de Borges tan maravilloso cuando no sé si conocéis la anécdota, cuando está trabajando en la biblioteca y están catalogando una antología de la literatura argentina. El que está con él, el compañero suyo en la biblioteca, está catalogando el libro y le dice: hombre, Georgie, fíjate, aquí hay un escritor que se llama como tú. Porque él en ese momento era alguien totalmente desconocido y por eso en un momento dado, cuando él escribe el tiempo es un tigre que me devora, pero yo soy ese tiempo, el tiempo es un río que tal, pero yo soy ese río, el tiempo desgraciadamente real, yo desgraciadamente soy Borges. Lo que está planteando es algo extraordinario. Está diciendo, este Borges que ha nacido en Buenos Aires en el año 1899 y que va a morir en Ginebra en el 86, este va a morir. El autor de ficciones no va a morir nunca. O sea, yo desgraciadamente soy real, yo desgraciadamente soy Borges, el otro no. Por eso es el asunto clave en él, como el caso de Victoria, que es lo que tú tratas de, y yo creo que consigues, de sacar de la niebla del tiempo como escritora, no solamente como mecenas, ¿no? Es el hecho de que lo que, como bien decía el escritor norteamericano James Salter, lo único que queda ahora en estos tiempos ridículos, queda lo escrito. Y escrito no sobrevive. A Victoria
en la biografía de Victoria está el 79, en Borges y hasta el propio Cervantes. Estaba acordándome de los aforismos famosos de Bernard Shaw, que era divertidísimo, vosotros que habéis estado ahora en Irlanda. Decía, conocer a un escritor después de haber leído su obra es como conocer a una oca después de haberle gustado su paté. Bueno, y eso seguramente le diría Virginia Woolf, porque también le pasaba eso cuando lo conocía yo, y también, ¿ves? ¿Y dónde está? ¿No? Conocer escribir, ¿y dónde está esa? ¿Dónde está el genio? ¿Dónde está el genio? Claro. En la serie esta tan extraordinaria británica de The Crown, hay un momento en el que los tres tipos que llegan a la luna los invitan a Buckingham Palace, y el duque y el príncipe Felipe quiere conocerlos, ¿no? Y hablar con ellos, y él está en ese momento un poco pues, por cuestiones filosóficas y tal, y está muy bien relatado, pero cuando se sientan los tres, Astron, allí, que son héroes, que vienen de la luna, nada menos, ¿no? Y Felipe Imburgo le empieza, bueno, ¿y ustedes qué sintieron, ¿no?, de ver la Tierra allí? Pues son tres bobalicones impresionantes, ¿no? Que han hecho una cosa extraordinaria y que no saben ni explicarla, porque no la entienden, probablemente, ¿no? En el caso de Bernard Shaw y lo de la hojarasca académica, lo he recordado porque había una cita muy buena de Bernard Shaw que decía que las notas a pie de página en un libro es como si estás haciendo el amor y llaman a la puerta. Es buena, es buenísimo, es mejor que la de la hoja. Porque estás, ¿sabes? Estás leyendo y te interrumpe. tres, joder, y te bajas. No te quiero decir cuando están a pie de página, porque hay libros que están al final, si recordáis. Y entonces vayas al capítulo 7, y entonces casi como si estuvieras haciendo el amor, te tienes que vestir, salir y tal, a la página tal, ¿no? O sea que verdaderamente está, no, pero es que queremos resaltarlo, Irene, yo creo que los dos, precisamente por eso, como profesor universitario también, porque es que es muy difícil hacer estos libros. Es mucho más fácil esa erudición atorrante, cansina, que no dice nada, que es sumar y sumar y sumar y sumar, y en cambio hacer una síntesis, los que nos hemos educado en cierto estilo anglosajón, pues eso lo sabes, ¿no? Es decir, hacer una síntesis. Aquí las tesis en España son de 1000 páginas para hablar de una cosa que podrían haberlo hecho en 200, ¿sabes? Y eso es un problema de educación que yo creo que este libro ilustra precisamente cómo se puede hacer un gran libro tratando asuntos muy complejos y, como tú muy bien decías, y llegando al matiz, que es lo más complicado, en exactamente, me creo que tiene 300 páginas por ahí, ¿no? O sea, pero hay otros que necesitan más páginas. Necesitan más páginas, pero se trata, eso tú ya sabes, no, si no lo digo por tu maravillosa biografía porque una de las grandes biografías de la historia literaria es la de Richard Ellman de James Joyce, ¿no?, que es extraordinaria, y son como la tuya, son 900 páginas. No, me refiero a que tú tienes que calibrar desde ese punto de vista qué significó el encuentro y qué dimensión hay que darle al encuentro. Esa es la clave. Podrías haber hecho 900 páginas. Claro, si te pones a hablar de la historia de Inglaterra, de Argentina, de qué comen los argentinos, te puedes hacer 900, pero tú has ido al grano. Sí, en este. Claro. Al encuentro. Al encuentro. ¿Preguntas? Y si no, firmas de libros. A ver. ¿Lo haces aparecer al conde de Keyserling? Sí, un poquito, porque ahí ves la diferencia de personalidad. Ortega estaba, como dijo Fernando, fascinado, bastante enamorado, sobre todo en el primer viaje. Y ellos, ¿por qué se distancian con Victoria? Porque Victoria empieza a tener la relación con Martínez y ¿qué le dice Ortega? Sí. Pero con ese, que usted es mucho más brillante que él. Entonces Victoria se ofende y por un tiempo no se habla con Ortega, ¿no? Y Ortega no se ofende con ella, ni trata de tomar represalias porque le ha dicho el no, o sea, porque lo ha rechazado. Y a mí eso me encantó siempre de Ortega. No tomó represalias. En cambio, el conde de Keyserling fue tremendo, porque Victoria hace toda esta locura. Bueno, además también, por ejemplo, se ha dicho muchas veces, ¿sabe por qué a Victoria le gustaba Keyserling? Pero Heidegger hablaba de Keyserling. O sea, que ahora es un autor que no lee nadie, o poca gente, no sé, respeto a los que lo leen, es una historia.
Pero dice, ¿cómo Victoria tanto lío con Kaiserling? Perdón, Heidegger dice que uno de los grandes libros, no sé qué, de Kaiserling, lo cito en uno de mis libros, eso que tienen notas al pie. Aquí no. No sé si en mi tesis, que está online, la tesis todos hemos de doctorado. Pero realmente, entonces ella lo invita a Francia, quedan en encontrarse, él pide un montón de cosas, un hotel, Versalles, qué sé yo, y cuando ella va, el señor la quiere seducir, y ella le dice, no, usted es un autor, y ahí se arma un flor de lío, porque además Victoria estaba ya como también con que Lacan, que le gustó Lacan, que La Rochelle, Drieu. Entonces Kaiserling no se la perdona, pero Victoria es tan leal que le había prometido que iba a pagarle su viaje para que dé conferencias en Argentina, que hace todo eso. Y Victoria dice que fue tremendo también para ella aguantarse a este señor que encima tenía una forma de ser muy especial. Después está la biografía de Jung, de Carl Jung, que era también lo que Carl Jung, cuando Victoria lo va a ver, porque le encanta, ella es una de las primeras sí. Y cuando lo va a conocer, Jung estaba con todo lo que le había dicho Kaiserling. Entonces, imposible también ahí tener un encuentro. Es interesante porque hay una idea de Nietzsche que plantea para la época muy machista, por otra parte, pero que un hombre y una mujer nunca pueden llegar a ser amigos. Porque lo plantea, ¿no? Y te das cuenta que siempre estaba la historia de, por muy mujer y ellas sufren eso, muchas, ¿no? Por muy mujer que seas, por muy escritora que sea, siempre va a haber alguien que se acerque a ti no por tu intelectualidad, sino porque además eres mujer. Claro, pero mira, Ortega y Victoria sí lo fueron. O sea, sí, pero lo fueron a pesar de Ortega. A pesar de todo. Claro. Entonces, sí, yo creo que existe la amistad también entre hombre y mujer. Y claro, creo que lo que sí no existe es que alguien, a ver si esta frase se comprende aquí, que alguien te resista todos los archivos. Ya. Nosotros decimos, no resiste todos los archivos, como diciendo, no es perfecto, alguna cosita va a salir de esa persona. Y no nos resiste todos los archivos, pero ni en la vida. ¿Y saben qué? Mejor, porque el amor, para mí, es querer al otro, aunque no te resista todos los archivos. Porque querer al perfecto es querer al santo. Acá santo no somos ninguno. Y termina fatal. Entonces, claro, si uno quiere un santo, el santo es ser perfecto, ok, pero nadie es perfecto, entonces nadie te puede resistir todos los archivos. A veces leer fuera del horizonte de expectativas, como dice aquí Fernando, las mochilas, ¿no? Es el archivo, porque dice que en el archivo viene del pasado. Claro, pero el archivo es donde uno encima además lo tiene investigado, en el archivo, ¿no? Claro, entonces yo creo que pasa eso, que nadie resiste todos los archivos, que justamente cuando nos ponemos en lugares donde son muy de las antípodas, es donde están los problemas. Está la colisión. Y eso es la historia también, me parece, un poco de la humanidad, ¿no? Y como en la amistad y en el amor, y en la lectura también, puede ser que un artista no nos resista a todos los archivos, pero lo queremos, o la queremos. Más preguntas, comentarios, a ver. ¿No se animan? Tienen aquí a la doctora, pueden preguntar. No, y además es gente, pero muchos son súper lectores, súper especialistas. Yo no quiero nombrarlos porque no lo voy a hacer pasar al frente. Hay muchos escritores. Muchos, sí. Bueno, pues sí. No hay nada más. Enhorabuena, Irene, muchísimas gracias a todos y a todas, y estamos aquí para lo que queráis en la Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón. Para nosotros, por lo que ha contado Mercedes y Federico al principio, siempre que se hable de Victoria Ocampo forma parte de la casa. Y una cosa, vean la muestra que hay de Escuela de Señoritas, digamos, porque para mí es muy emocionante estar aquí. No, es que rápidamente, cuando se crea la residencia de estudiantes, que han tenido toda la bibliografía que tiene y todo tan mítico para Madrid, que era una especie de Oxford-Cambridge en Madrid, era un sitio bastante exquisito y carísimo para la época. Se crea gracias a María de Maeztu, que se va a exiliar
a Buenos Sí. Aires Bueno, y se suicida allí. Sí, y la relación de Victoria con María, ¿no? Eso y cómo es. cuando Victoria viene aquí y se aloja aquí, Y da una conferencia aquí. y da una conferencia que fui a ver recién todo, donde estaba alojada y todo esto, bueno, se siente muy, muy bien porque le dan la habitación de Marie Curie. Entonces dice, esas son las mujeres que llegaron a la educación. O sea, lo que Exacto. Virginia y Victoria no pudieron llegar ni a la escuela, porque por más que tenían mucho dinero, los padres no les iban a permitir entrar en un colegio, sino que les hacían educación, digamos, como institutrices. Ella decía, estas son las mujeres del futuro, y bueno, estaba orgullosa de haber estado en el mismo cuarto que Marie Curie en residencia Y señorita. entonces se crea la residencia de estudiantes y María de Maeztu crea la residencia de señoritas, que era este espacio primero, y el otro edificio, ante el éxito que está teniendo, porque esta es una idea de una universidad norteamericana que viene a España a finales del siglo XIX a fomentar el estudio universitario de las mujeres en España. Y a través de esa universidad llegan a un convenio con lo que entonces era el Ministerio de Instrucción Pública Español, para que se fomente el estudio universitario de las mujeres, que es cuando empieza. Y crean la residencia de señoritas. Tiene tal éxito que al principio de los años 30, si salen ahora donde se ha referido Irene, que está la exposición, es el nuevo edificio que llamamos edificio Arniches, porque está construido por un Bauhaus español, de los pocos que había. Si ven la escalera es extraordinaria, parece una película de Fritz Lang, que es Carlos Arniches, el hijo del dramaturgo Carlos Arniches, que era arquitecto y que es un edificio terriblemente moderno, y que todo esto se va al garete con el estallido de la guerra civil. Después de la guerra civil, la Falange, a través del Partido Fascista Español, a partir de la sección femenina que presidía la hermana del creador de la Falange, Pilar Primo de Rivera, se hacen con esto, se incauta esto, y es un colegio mayor de señoritas también, donde venían fundamentalmente las hijas de lo que podríamos llamar en un sistema dictatorial las hijas de la nomenclatura, es decir, las hijas de los dirigentes del régimen. Cuando termina la dictadura, la Falange ya prácticamente no tal, esto se queda así, y es cuando, a través de un convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia Español, conseguimos trasladar la fundación aquí. Y tenemos ahora un acuerdo con el Ministerio de Cultura, que depende, para 99 años más seguir con este legado, y todo el archivo como tú has visto en la exposición, y pueden ver ustedes, todo el archivo de la residencia de señoritas, gracias a Dios, se conservó durante la guerra, porque muchos desaparecieron, y está a disposición de los investigadores y de todo lo demás. Eso es increíble, cuando María Maeztu vino y no la dejaron entrar. Bueno, María de Maeztu, que además, fijaros, otro asunto más dramático para María de Maeztu, es que María de Maeztu es hija de un mártir, porque a Ramiro de Maeztu le fusilan en Paracuellos al principio de la guerra civil, y por lo tanto es hija de, es hermana, es hermana de un mártir, ¿no? Con lo cual, dentro del régimen franquista, ella tendría que estar, pero ella viene a España y ve lo que es esa España. Me contaba Soledad Ortega cómo cuando ella va a lo que era el Instituto Escuela, que hoy es el Instituto Ramiro de Maeztu, precisamente, que la llevan para que, mire, hemos puesto este instituto en nombre de su hermano, tal y cual, ve una cosa quizá ustedes pueden pensar que frívola, pero no lo es. Ve el mobiliario, y el mobiliario es como todo el franquismo, ¿no? Una cutrez, una horterada, algo de mal gusto, cuando el Instituto Escuela era un sitio con una estética maravillosa, y yo creo que casi eso es lo que le provoca a ella decir, yo me vuelvo a Buenos Aires. Fijaros la vida en Buenos Aires y la vida en Madrid. Sí, es lo que le pasa. La diferencia. Es lo que le pasa. Este lugar, esto está grabándose, ¿no? Y este lugar es magnífico, y una de las cosas que me llamó la atención es eso. Acá tenía convenios con universidades, María Maeztu tenía mucho dinero, las estudiantes pagaban muchísimo dinero. Hemos hecho la cuenta, hemos hecho la cuenta en euros de hoy. En euros de hoy europea de un pastor. De las que se pagan. Y va a Buenos Aires, claro, como todos los que se tuvieron que exiliar, a vivir como podían, y además
cuando llega el exiliado, Ella no quiere- es el único que llega el exiliado, porque si fuera el único, el país de recepción lo va a recibir maravillosamente, pero cuando llega el exiliado, por más que talento que tenga, va a Son- haber muchísimos son con el mismo cientos. talento. Claro. Ella entonces- llega con la idea de Como les crear pasa en México. en Buenos Aires la residencia de señoritas. Y tiene reuniones con organismos oficiales argentinos para ver la viabilidad, pero no llega. Después tiene una historia personal muy dramática, que es lo que le va a llevar. Pero es el mismo caso de Luisita Sofovich, la mujer de Ramón Gómez de la Serna. Ramón quiere venirse a Madrid, le invitan, incluso Franco quiere agasajarle. Luisita no era una mujer antifascista absolutamente, y vienen a Madrid. Ramón da una conferencia en el Ateneo. Aquí en Madrid le reciben algunos antiguos discípulos que no se han exiliado, y Ramón se quiere quedar en Madrid, claro. Y Luisita le dice: aquí, esto lleno de curas y tal, nos volvemos a Buenos Aires, y se vuelven a Buenos Aires, a pesar de Ramón. Pero es que la propia Luisita, viendo la vida de Buenos Aires y viendo la vida del Madrid los franquista. grupos de exiliados, por lo menos Concha Méndez en sus memorias se queja de que había mucho sexismo, mucho machismo en México. Se reunían los hombres, los exiliados, y ellas, pues bueno, se quedaban haciendo la comida, la cena para los exiliados. No vamos a entrar, porque esta es otra historia. No vamos a entrar Pero es increíble en que- las memorias de la mujer de Luis Buñuel. No, pero es triste que sintiendo ese dolor común perviviera el sexismo. Virginia Woolf, Victoria Ocampo, biografía, un encuentro. Irene Chiquial Bauer, Sí. editorial El Ateneo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.